Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal, Car Refrigeración. ¿Sí? Bienvenidos a una clase más. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre lo que es los relés. Vamos a nombrar distintos tipos de relés y si podemos también vamos a hablar de lo que son los protectores térmicos. ¿Sí? Bueno, vamos a dar una explicación sencilla de cada uno de ellos para generar una introducción. Después en siguientes videos vamos a estar, ¿sí?, mostrándolos, forma de conexión, formas de pruebas, cómo sabemos si funcionan o no, etcétera. Pero por ahora es solamente la introducción. Bueno, para no extender mucho el video, me armé un machetito, porque si no yo termino hablando sí, un montón. Bueno, gente, hay tipos de relé y en realidad, por más que haya 3 tipos de relé, ¿cuál es su función? ¿Sí? Bueno, entonces acá decimos que es un componente el cual utilizamos para activar o desactivar el bobinado de arranque de un motocompresor. Bueno, lo que es el bobinado de arranque, trabajo y común lo hablaremos en video más adelante. Pero esa es la función, lo utilizamos para activar y desactivar, o sea, para energizar y quitarle energía al bobinado de arranque. Con eso para eso es lo que utilizamos nuestros tipos de relé. Siempre y cuando hablando, por ahora vamos a ir hablando de lo que es familiar, pero esa es la función de los relés, ¿sí? En estos casos de los relés que se utilizan para arrancar un motor de heladera. No estoy hablando de otros tipos de relés, por ahora esos. Bueno, los tipos de relés que se ven en refrigeración, ¿sí?, que se lo utilizan para arrancar el motocompresor, nosotros vamos a ver 3 por ahora: relé amperométrico, relé PTC y voltimétrico. Bueno, este último se va a hablar quizás más adelante en otro video, que es el relé voltimétrico, más que nada porque se lo utiliza en lo que es refrigeración comercial. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que es el relé amperométrico. Dice, este mantiene un contacto abierto, el cual solo se activa al inicio del arranque. ¿Qué quiero decir? Bueno, primero y principal le voy a mostrar. En mi canal tengo también forma de conexiones, si lo quieren ver, cómo se conectan cuyos relés. Bueno, acá tenemos, esto es un relé amperométrico. Fíjense que tiene una bobinita arriba, tiene una bobina de cobre. Este viene con protector térmico incluido. Acá tiene la fichita de conexión. Bueno, este es uno. Este es uno viejito. Esta es la versión, ¿sí?, cuando ya es un poquito más nuevo. Acá tienen los 3 conectores, ¿sí?, los 3 agujeritos para conectar en el motocompresor. Este sería el protector térmico. Tenemos la bobina. Y cuando ya son más nuevos dicen la capacidad. En este caso lo dice acá al costado. No se va a alcanzar a ver, pero bueno. Hoy estamos mostrando directamente nomás, sí, su formato. Como les dije, si quieren ver las conexiones ya anticipadamente, tenemos en nuestro canal conexión de relé amperométrico y relé PTC. Y también voltimétrico. Bueno, acá podemos ver. Este es otro. Tiene una bobinita abajo. Bueno, este igual acá no se va a alcanzar a ver. Ahí tiene un contacto, el cual si yo lo doy vuelta desaparece. Ahí aparece. Ese es el contacto que cierra y abre. Bueno, porque ese está abierto, está para muestra. Este también es un relé amperométrico. Acá está la bobinita. Este es el que va la bobinita siempre hacia abajo. Y el otro modelo, que es este, también tiene la bobinita, siempre va hacia arriba. Este siempre lleva la bobina hacia abajo y el otro la bobina hacia arriba. ¿Qué pasa si los pongo invertido? Nunca va a abrir el circuito, siempre va a estar cerrado, como le mostraba en este. Este tiene que estar hacia abajo, solo debe cerrar el circuito ahí cuando
se lo necesita. Y después desconectar. Como le dije, si yo lo agarro ahí el contacto se abre. Perdón, ahí el contacto cierra circuito, baja. Y ahí se movió, ¿eh? En realidad eso lo tiene que hacer en posición quieta, no es que esto se mueve girando, ¿sí? Esto lo hace en una posición, genera un campo magnético, el cual mueve ese émbolo, o núcleo, como le dicen también. Lo mueve, conecta y después desconecta. Acá hay dos más. Bueno, dijimos que este mantiene un contacto abierto, el cual solo se activa al inicio del arranque. Bueno, también les voy a dejar un link o enlace del video que les voy a explicar ahí cómo trabaja en específico, o sea, cómo se comporta el campo magnético. Ahora hacemos un resumen, pero en otro video les voy a mostrar cómo lo hace directamente. Bueno, el relé amperométrico. Este es el que tiene una característica diferente a los demás. ¿Cuál era? La bobina. El relé amperométrico tiene bobina. Y se tiene una bobina de cobre, el cual por dentro tiene un émbolo o núcleo de hierro. Ejemplo, ¿no? Puede ser de hierro. Y sus contactos están en normal abierto. O sea, el contacto está en normal abierto, no está en normal cerrado. Y cuando intenta arrancar y se aumenta, en el momento del arranque se eleva el amperaje, se crea un campo magnético el cual mueve ese émbolo para cerrar el circuito, y luego de que arranca el amperaje cae, por ende también cae el campo magnético y se desconecta el contacto. ¿Qué me quiere decir? Que en el momento del arranque se genera un campo magnético el cual me va a mover, ¿sí? Me va a mover ese émbolo para que cierre el circuito y me alimente el bobinado de arranque para que este pueda entrar en función y ayudar el momento de arranque. Vamos a llamarlo ahora así, que va a ayudar a que arranque. Pero una vez que arrancó ya no se necesita el bobinado de arranque. Eso se lo va a explicar más adelante. Ya no se necesita el bobinado de arranque. Por ende, si ya no se necesita, hay que desconectar ese contacto. Entonces el contacto se desconecta. Ahora, dijimos que en el momento del arranque. Quiere decir que al momento de arrancar, está intentando arrancar solamente con el bobinado de trabajo. Al intentar arrancar con este solamente bobinado, lo que va a pasar es que pida energía, pida potencia. Va a pedir amperaje, o sea, corriente, pide corriente. Entonces, el requerimiento de corriente aumenta, por ende aumenta el campo magnético porque aumenta el amperaje. En el otro video les voy a explicar, en el que les voy a dejar el enlace. Cuando más corriente pasa por un conductor, se genera un campo magnético, y al pasar más corriente, ese campo magnético aumenta. Al pasar menos corriente, ese campo magnético disminuye. Bueno, entonces, explicándolo así, en breve, se genera un campo magnético cuando más amperaje. En el momento de arranque va a generar que pida más amperaje. Entonces, crece el amperaje, crece el campo. Ese campo crece tanto, ¿sí?, que lo que puede hacer es generar que ese émbolo se mueva y conecte, ¿sí? Me conecta el bobinado de arranque. Pero una vez que ya arrancó, porque el bobinado de arranque se conectó, pudo girar bien el motor y ya el amperaje cae. Y por ende, como cae el amperaje, cae el campo magnético, y como cae el campo magnético, directamente este se desconecta del bobinado de arranque. Entonces, para explicarlo así breve, ¿sí?, yo ya casi me iba a tratar de explicarlo completo, pero lo voy a dejar en el otro video, que se lo voy a dejar en el enlace. Así no se nos va mucho de video. Bueno, entonces, brevemente, esa es lo que hace el relé amperométrico, ¿sí? Lo que necesito yo de cada relé es que me ayude a conectar el bobinado de arranque y me lo desconecte cuando ya no es necesario. Entonces, a través de ese campo magnético que se genera en la bobina en el momento de arranque, él va a conectar el contacto, y una vez que cae ya el amperaje, se desconecta porque el campo magnético no es suficiente como para mover nuestro émbolo. Después vamos a tener lo que es relé PTC. El relé PTC es este. De plástico, puede ser blanco, negro, marrón.
Pueden tener 1, 2, 3, 4 contactos. O puede tener una fichita sola. Bueno. Ahí se alcanza a ver. Entonces, este relé ya no trabaja igual que el otro. No tiene una bobinita. Entonces vamos a leer lo que puse. Relé PTC. Este tiene un termistor tipo pastilla, el cual varía la resistencia al variar la temperatura. O sea, quiere decir que al aumentar la temperatura también aumenta la resistencia. Ahora, ¿cómo podemos tomar esto a favor de que cuando aumente la temperatura aumente la resistencia? Cuando esta temperatura está al ambiente, me da continuidad. Quiere decir que me deja pasar, ¿sí?, corriente hacia el bobinado de arranque, ¿sí?, a temperatura ambiente. Me deja pasar la corriente hacia el bobinado de arranque. Quiere decir que desenchufado, así como está, ya me está dejando pasar la corriente. Entonces, dice, pero al encender el compresor, acuérdense, se eleva el amperaje, por ende se recalienta, ¿sí? Cuando hay un consumo de corriente, se convierte la energía en calor. Cuando hay una resistencia, se convierte la energía en calor. Entonces se aumenta la temperatura. Bueno, se eleva el amperaje, por ende la temperatura, y entonces aumenta la resistencia. ¿Y de qué tengo a favor? Que impide que la corriente pueda circular al 100% hacia el bobinado de arranque. Quiere decir que una vez que arrancó, ¿sí?, primero cuando estaba a temperatura ambiente me dejaba pasar la corriente. Una vez que se genera, ¿sí?, el consumo, se eleva la resistencia, pero ya para ese momento el compresor arrancó. Y mientras esté energizado el relé, mientras esté energizado, lo que va a hacer es que mientras esté encendido el motocompresor energizado de corriente, la temperatura va a estar elevada, por ende me va a interrumpir el paso de corriente hacia el bobinado de arranque. No me lo puede interrumpir al 100%, sí, pero me interrumpe lo suficiente para que no pase, sí, la corriente, para que me esté energizando el bobinado de arranque, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que este no tiene posición ni de arriba ni de abajo, ¿sí? Puede ir tanto para los compresores que puedan ver que tienen los contactos 2 arriba, 1 abajo, o para los que tienen 2 abajo, 1 arriba, ¿sí? Para cualquiera de los dos sirve. Ahora, dijimos, este tiene la pastilla al medio, es una termistor. A mayor temperatura, mayor resistencia. Eso significa PTC, coeficiente de temperatura positiva, PTC. Entonces, este relé se lo utiliza, como les digo, igual que aquel, en refrigeración familiar, pero más este. Mayormente se lo llega a encontrar hasta un cuarto HP. Ya un tercio ya no lo he visto, ¿sí? Y el más grande tampoco. En cambio, los relés amperométricos se lo suelen encontrar hasta medio HP seguro. Y quizás algunos motocompresores de diferentes marcas hasta un 3/4 lo había visto, ¿sí? Pero es mejor hasta medio. Y cada capacidad de motocompresor lleva un relé. Yo este relé no lo puedo poner, sí, para cualquiera. No puede ir y ponerlo en un compresor de un sexto y al mismo del compresor de un sexto poner un compresor de medio HP. No, ¿sí? Después más adelante se va a especificar por qué. Pero por el momento no se puede. Cada uno tiene que estar para su capacidad en HP. Bueno, el relé PTC entonces, a través de la temperatura, crea una resistencia más alta, la cual interrumpe el paso de corriente hacia el bobinado de arranque. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para este relé cuando lo utilizamos? Que al tener una temperatura, nosotros para poder, una vez que apagó, ¿sí?, se apagó el compresor, por X motivo, por temperatura, etcétera, para que volviera a arrancar ese motocompresor, hay que esperar que se enfríe la resistencia, porque si no, no me va a dejar pasar corriente desde, ¿sí?, desde una línea, vamos a decir, del trabajo al arranque. No me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque todavía hay alta temperatura, por ende hay alta resistencia y por ende no me deja pasar la corriente. Entonces se espera de 3 a 5 minutos
para poder volver a encenderlo y enchufarlo. Si yo lo quiero enchufar o si lo quiero encender. Por eso el termostato mayormente, ¿sí?, no para y arranca, ¿sí? Porque con este se quemaría el motocompresor y tampoco debería trabajar en una heladera, así que pare y arranque, pare y arranque. Bueno, esos son los dos tipos de relé que vamos a... Después vamos a ver que hay protectores térmicos, el cual había mostrado, que venían algunos incluidos. Esto viene con los relés amperométricos y esto viene con los relés PTC. Son bimetálicos, tipo Clipson. Entonces, ¿cuál es la función de cualquiera de los dos? Es proteger, ¿sí?, mi compresor. Si hay elevación de amperaje, lo que va a hacer es cortar el paso de corriente. Si tiene unos bimetálicos adentro, que al variar la temperatura o al aumentarse la temperatura se abre el circuito. Cuando se enfría vuelve a cerrar. ¿Sí? Puede llegar un momento de tanto hacer este trabajo quedan deformados y ya no vuelven a su posición de circuito cerrado. ¿Sí? Es más, puede tener continuidad pero estando apenas tocando, haciendo una falsa continuidad, lo cual no me dejaría pasar la corriente necesaria y me podría generar alto consumo. Bueno, esto, su función es simple. ¿Sí? Al haber demasiada circulación de corriente, o sea, en el momento del arranque siempre hay lo que es alto consumo, ¿sí?, que de la tensión, el amperaje o consumo nominal puede ser 4 o 5 veces más, ¿sí?, puede ser 3, 4 o 5 veces más que el consumo nominal. Pero es solamente un instante, no alcanza a recalentar como para que el protector térmico se alcanza a calentar para abrir su circuito. Entonces, lo que se suele pasar es que por X motivo el compresor no puede arrancar, se sigue manteniendo alto consumo de amperaje, si alto consumo, alto amperaje, perdón, y entonces el contacto, ¿sí?, se abre por temperatura. También por temperatura se logra abrir cuando el cuerpo o carcasa del motocompresor se eleva tanto la temperatura porque no puede condensar o por X motivo, también le detecta esa temperatura alta y también abre su circuito. ¿Cómo se selecciona? Van por lo que sería capacidad, igual que los relés. Yo no puedo poner este protector térmico en un compresor de 3/4, ¿sí?, y después también en un compresor más chiquito, porque no lo va a proteger, porque el compresor de 3/4 tiene mayor consumo. Entonces lo que sería normal para el compresor de 3/4, ¿sí?, para este sería normal. Para el compresor de 1/6 se puede estar incendiando, como decir, prendiéndose fuego de tanto consumo, pero para él va a ser normal ese consumo, porque está acostumbrado o está fabricado para que trabaje con alto consumo. En cambio, yo le pongo uno de 1/6 a uno de 3/4 y no va a funcionar casi el motor de 3/4, porque lo que para el compresor de 3/4 es normal, para el compresor de 1/6, ¿sí?, para el protector de 1/6 es mucho amperaje, entonces va a vivir cortando y no va a funcionar. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Para cada compresor se le pone su protector térmico. Bueno, gente, espero les haya gustado y les sirva esta clase. Más que nada, como les digo, es refrigeración desde cero, es para aquellos que quieren aprender, ¿sí?, desde cero. Y bueno, en sí, yo trato de transmitir el conocimiento, ¿sí?, o experiencia que tengo durante los años. Aceptamos, como siempre decimos, las críticas, porque las críticas son constructivas, nos ayudan a crecer, ¿sí?, y aprender más de las otras personas. Entonces, estamos abiertos a todo. Les mando un abrazo a todos, un abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.